Necesito un testigo. ¿Perdón? ¿Quién habla? Habla Dios, el único todopoderoso. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Señor, ¿qué puedo hacer? A consecuencia de su pecado, mi pueblo se encuentra disperso en tierras lejanas, lejos de las que prometí entregarle a sus antepasados. Es cierto, Señor. Tu pueblo está disperso bajo el dominio persa, pero tu sierva ha hallado gracia ante el rey Jerjes y me ha tomado por esposa y ahora vivo en el palacio real. Precisamente por eso te he llamado. Toda tu vida he cuidado de ti y entre mis propósitos estuvo que ascendieras al puesto más alto que puede ocupar una mujer en todo el reino. Señor, ¿cómo podré agradecerte tus bondades? Esther, yo me deleito en dotar sobre mis hijos, pero no te levanté al palacio del rey solo para que vivieras tranquilamente. Señor, entonces, ¿qué hago aquí? Tu esposo, el rey Jerjes, ha sido engañado por un hombre malvado llamado Amán. Pero, ¿cómo? Amán le ha hecho pensar que mi pueblo amado es una amenaza contra su reino. Señor, pero tu pueblo ha sido sumiso y honrado desde que tengo memoria. Lo sé, y en esto me han honrado, pero Amán envidia a tu tío Mardoqueo y está empeñado en vengarse. Está planeando un genocidio de todos los hebreos. Pero, Señor, el rey puede ser un pagano, puede ser un idólatra, pero no un genocida. Tienes razón, el rey nunca lo permitiría conscientemente, pero Amán ha asegurado su consentimiento con mentiras. Ya salió un decreto con el sello del anillo del rey. Pero entonces, si es un decreto real, ya no hay nada que se pueda hacer. Sí lo hay, Esther, y eres tú quien debe hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Enviaré a tu tío Mardoqueo para que te dé instrucciones. Tú hablarás con el rey y le harás entender la decepción de Amán. Pero ha pasado mucho tiempo desde que el rey me mandó a llamar, y puede pasar muchísimo más para que me llame. La situación amerita que vayas y te presentes ante él espontáneamente. ¿Sin invitación, Señor? Sí, Esther, sin invitación. Pero ese es un gran atrevimiento. Lo sé. Mi vida puede estar en riesgo. Conozco los protocolos y las consecuencias. ¿Y aún así pides que ponga en riesgo mi vida? Tu vida está en mis manos, Esther, y siempre la ha estado. Yo soy el dador de la vida y solamente yo la puedo quitar. Pero, aunque me recibiera el rey, ya está el decreto real y eso no se puede romper. ¿Qué caso tendría tomar este riesgo? Yo sé que tienes temor, Esther, pero tú misma dijiste que has hallado gracia aquí. Nunca olvides que yo soy quien te ha dado esa gracia. Y te daré una gracia nueva cuando hayas obedecido. Pero necesito que obedezcas. Ve ante el rey. ¿Pero qué le diré, Señor? Ve, y yo te daré las palabras indicadas. Hola, buenas tardes, hermanos. Primeramente quiero introducir el video. El video que acaban de ver es uno de los videos que nosotros utilizamos en los campamentos de Reflect. Típicamente tenemos la estructura de que tenemos nuestro tiempo de alabanza en capilla, después pasan un video temático de la semana y tratamos de ser secuenciales, que tengan continuidad del 1, el 2, el 3, el 4, y después la enseñanza de la palabra de Dios aplicada para jóvenes. Y primeramente quiero empezar agradeciendo. Vino Nuevo ha apoyado de muchas maneras, con muchas personas, con muchas horas, con muchos recursos, el ministerio de Reflect. Y a lo mejor usted no se sabe parte, pero si participa de la comunidad de Vino Nuevo, es parte de que mensajes como este estén siendo presentados a jóvenes en nuestras diversas actividades y en campamentos. El día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de ser testigos, de que somos testigos de Dios. Es más, no solamente el día de hoy, sino que hoy, siendo el primer como culto que hemos tenido en el mes de junio, estamos inaugurando una serie nueva donde vamos a hablar acerca de esto, de que somos llamados por Dios para ser testigos de Él,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El día de hoy voy a enfocarme en uno de los pasajes como más conocidos, más sonados, donde se habla acerca de este tema, de ser testigos de Dios. ¿Cuántos se saben testigos de Dios? ¿Ok? Yo diría que vi más o menos el 50% de las manos. El otro 50%, hoy vamos a aprender que somos testigos de Dios, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio, tenemos que hablar de Él, si hemos tenido alguna experiencia con Dios, esa experiencia debe de servirnos para hablarle a otras personas acerca de cómo es Dios. Este pasaje, que es muy conocido, seguramente todos lo han escuchado alguna vez, está en Hechos 1, 6 al 8. Este es el pasaje central que vamos a estar estudiando. El día de hoy vamos a visitar otros, pero este es el central. Y quiero simplemente comenzar leyéndolo todo de una y luego lo vamos a ir desglosando. Pero primero les quiero dar como el marco de lo que hoy vamos a ver. Primero, quiero que sepamos esto. Jesús está hablando con sus discípulos, ellos le hacen una pregunta y Él no les responde a su pregunta. Al contrario, les dice: a ustedes no les importa eso, pero tengo trabajo para ustedes. Continúa diciéndoles por medio del poder de quién van a poder hacer ese trabajo, y luego les dice cuál es el trabajo, y específicamente usa una palabra para describir el trabajo que les va a dar. Esa palabra es testigos, y hay dos significados que necesitamos conocer. Uno de ellos un significado obvio y uno de ellos un poquito menos obvio. Entonces vamos a ver los dos significados de la palabra testigos. Y esto lo estamos estudiando no solamente porque es bueno conocer Hechos, es bueno conocer el trabajo que Dios le dio a sus discípulos, sino porque nosotros somos discípulos y el trabajo que le dio a ellos también es para nosotros. Es más, nosotros somos una continuación de esa comisión que Dios dio. Se la dio a los discípulos y a nosotros también nos toca desarrollar esta labor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar leyendo Hechos 1 del 6 al 8 de la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, digan testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces todo esto comienza con una interrogación de parte de los discípulos, ¿no? Situémonos en la situación. Jesús fue un gran predicador, un profeta, obviamente tenía poder sobrenatural porque estaba sacando demonios. Cuando él estuvo ministrando en la tierra, estuvo convirtiendo agua en vino, estuvo caminando sobre el mar, estuvo dirigiendo pescas milagrosas, y más ejemplos pudiéramos dar, ¿verdad? Estuvo levantando muertos, etc. Los discípulos estaban extasiados. Yo me imagino que tuvieron una progresión de decir: wow, este hombre es un gran maestro, a decir, bueno, también ha de ser un profeta. Wow, este hombre es un hacedor de milagros, ¿verdad? Muy ungido. Hasta que llegaron al punto, y la Biblia lo describe, cuando ya uno de ellos dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y yo me imagino que ese pensamiento comenzó a compartirse entre los discípulos, y estaban pensando: ¿estaremos nosotros con el Mesías? Yo creo que sí estamos con el Mesías, ¿verdad? Y entonces Jesús fue sacrificado en una cruz y murió, y a lo mejor se desilusionaron un poquito y dijeron: bueno, quizás solamente era un buen maestro, quizás solamente era un buen profeta, un hombre muy ungido. Y cuando Jesús resucita entre los muertos, dicen: no, pues sí es el Mesías, ¿cómo no? Obviamente tiene que ser el Mesías, no, nadie más puede hacer esto, ¿verdad? Y es en ese contexto que le dicen a Jesús: ya es tiempo de que vas a restaurar el reino de Israel. Traen toda la viada, ¿verdad? Pues se emocionaron y luego tuvieron su luto y su desilusión, y luego Jesús resucitó de los muertos y dicen: este va a ser el bueno, ya va a restaurar el reino de Israel. Y Jesús, curiosamente, no les contesta si sí o si no, sino que les dice: a ustedes no les importa eso, a ustedes no les incumbe. Esas son como mis paráfrasis, pero dice: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y fin. Siempre me hace chistoso cuando la gente le hace preguntas a Jesús
y cómo Jesús les responde, porque muchas veces no responde según la pregunta, sino según las motivaciones del corazón de las personas. Y esta respuesta de Jesús me encanta porque, como vamos a ver a continuación, Jesús sabe que ellos están hablando como quienes no tienen al Espíritu Santo y quienes tienen una cosmovisión, así una perspectiva del tiempo y de los reinos y de su pueblo errónea, porque no han sido instruidos por el Espíritu Santo. Así que Jesús ni siquiera está preocupado. No los corrige, no les dice como, miren, déjenles explico, es que ustedes piensan que mi reino es temporal, pero mi reino es eterno. No, él sabe que viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Él dice, ustedes no conocen esos tiempos, no es para que lo sepan. Pero les adelanto, viene el que los va a corregir. Viene el Espíritu Santo que les va a hacer entender todas estas cosas y van a saber entonces que no se trata solamente de que se levante el reino de Israel y que se libere de la opresión de los romanos y que sea libre y que sea una fuerza militar poderosa en el mundo. No se trata de eso, sino que se establezca el reino de Dios. Y con ese fin es que les dice, vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes. Me encanta que antes de decirles qué van a hacer, Jesús tiene trabajo para ellos, está a punto de decirles qué trabajo tienen que hacer. Antes de decirles qué tienen que hacer, les dice cómo lo van a hacer. ¿Por medio de qué? ¿Para qué? Para que ellos sepan que esta labor se hace solamente de esta manera y no de ninguna otra. Es decir, si ellos van y comienzan a hacer lo que Jesús les pide que hagan y una persona los ve caminando por ahí y dice, yo también quiero ayudar, que sepan que no es trabajo de ellos. Porque no se hace en fuerzas humanas, sino en el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Entonces, primero les dice cómo lo van a hacer, por medio del poder del Espíritu Santo, y luego les dice qué van a hacer. Y ahí es donde entramos al tema del día de hoy. Dice, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Seremos entonces testigos. Uno de los significados de la palabra, vamos a ver los dos significados diferentes de la palabra testigos, pero uno de los significados es lo que nos imaginamos todos, yo creo. Es quien da testimonio bajo juramento en una corte para informar a un juez y a un jurado. En diferentes países el proceso legal, el proceso de un juzgado, la presencia o ausencia de un jurado, todo eso puede variar, pero yo creo que todos ya hemos visto una película o algo así de un caso en una corte, ¿verdad? Que el abogado está representando a una persona. Hay una escena, hay un momento cuando una persona se convierte en testigo. No eres siempre un testigo necesariamente, puede ser un civil, pero hay un momento donde tú entras en la corte, en Estados Unidos lo hacen de esta manera al menos, te presentan una Biblia, te dicen que pongas tu mano encima de la Biblia y te hacen hacer una protesta y dicen, protestas o juras o prometes que todo lo que vas a decir es verdad, la pura verdad, y no me la sé bien, no me la sé traducida, me la sé en inglés. Y dicen básicamente, ¿vas a decir la verdad? Y la persona dice que sí, y entonces pasa y tienen como un cubículo, ¿verdad? Donde se sienta la persona. Algunos de ustedes quizás estuvieron al pendiente de la demanda de difamación del actor Johnny. Ya sabía. No, todavía ni decía los nombres, ya se estaban riendo. Bueno, ok, hagan de cuenta así. Cuando los meten en el cubículo y cuando el testigo ha tomado su lugar, entonces le comienzan a hacer preguntas. Esa es la interpretación como más correcta de este pasaje, es la más atinada, no es la única interpretación, pero es la más atinada para describir lo que somos llamados a ser, testigos para Dios. Pero es necesario saber que independientemente, aquí se hace mención, estamos leyendo Hechos, se hace mención de algo que dijo Jesús, pero Hechos es la segunda carta escrita por un tal Lucas. La primera es el Evangelio según Lucas, la segunda es Hechos. Ambas ahora las conocemos como libros de la Biblia, pero originalmente se redactaron como cartas escritas a un hombre llamado Teófilo. Teófilo hablaba griego y por eso vamos a hablar un poquito del griego en unos minutos, pero la conversación no sabemos exactamente en qué idioma
se llevó a cabo, ¿verdad? A lo mejor Jesús estaba hablando en arameo o en hebreo, a lo mejor estaba hablando en griego, pero como Lucas le está escribiendo a Teófilo, quien habla griego, redactó la carta en griego. Entonces vamos a ver dos significados. Uno de ellos, uno de los significados de testigos es el que todos conocemos, el de la escena de la corte donde una persona es interrogada. Y el pueblo de Israel fue elegido por Dios para ser testigo de Él. Es decir, esta conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos no es la primera vez que se usa este término o que se aplica este concepto a la relación y la dinámica entre Dios y su pueblo. Se ha usado mucho antes en el libro de Isaías 43:9. Dios está hablando por medio del profeta con el pueblo de Israel y los está amonestando y básicamente les dice, bueno, vamos a leer lo que dice mejor. Isaías 43:9 dice de la siguiente manera: reúnan a las naciones, convoquen a los pueblos del mundo. ¿Cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes? ¿Cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana? ¿Dónde están los testigos de tales predicciones? ¿Quién puede comprobar que ha dicho la verdad? Dios está diciendo, de todos los demás dioses, de todos los demás pueblos, de todos los demás profetas, ¿quién ha sido atinado como yo? Levanten a su testigo en contra de mí. Y luego Isaías 44:8 dice, no tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Entonces Él les dice, si no hay testigos que den un testimonio más veraz, más verdadero que el mío, entonces ustedes, por lo que han visto de mí, son testigos míos de mi poder y que yo soy el único Dios. Y todo esto ocurrió en los tiempos de Isaías. Por lo tanto, en Hechos se puede ver como una continuación de esa ilustración, ¿verdad? No es la primera vez que dice, ustedes son mis testigos, al contrario, les está diciendo, les recuerdo lo que dijo el profeta Isaías. Él les dijo que son mis testigos, les recuerdo, ustedes son mis testigos. Y van a hablar las buenas noticias a todas las personas. ¿Qué los hizo testigos? Romanos 9:4-6 nos ayuda a responder a esta pregunta. ¿Qué te hace testigo? ¿Qué te da esa calidad de que te puedan entrevistar, que te puedan preguntar sobre los hechos, que tú des tu perspectiva o tu interpretación de lo que pasó? ¿Qué es lo que te capacita para ello? Romanos 9:4-6 nos dice qué cualidad del pueblo de Israel los hizo aptos para ser testigos de Dios. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo, de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, ¿qué los capacitó para que fueran testigos de Dios? Uno, son parte de la familia de Dios. Y dos, el Señor les dio su ley, les dio el privilegio de adorarlo, de recibir sus promesas. O sea, las bondades de Dios, Él se las entregó. Ellos, por ver sus bondades, conocieron a Dios y eso los capacitó, les dio esa cualidad de poder convertirse en testigos de Dios. Entonces, los que somos hechos partes de la familia de Dios y los que hemos recibido las bondades de Dios, por medio de todo eso le hemos conocido y somos aptos para ser testigos de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel le rechazó. Y el resultado del rechazo de Israel fue la salvación de los gentiles. Aquí pudiera ir toda una serie de hablar de esto. Es una de las partes de la Biblia que más disfruto yo leer, Romanos 8-11 más o menos, porque ahí Pablo está hablando acerca de la dinámica entre el pueblo de Israel y los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, son de otros linajes, de otras lenguas, entre ellos usted y yo. No somos del pueblo de Israel, ¿verdad? Y él es judío, él es israelí y tiene un amor profundo por su pueblo. Sin embargo, el Señor lo llamó a ministrar entre los gentiles. Y él está totalmente destrozado porque él ama a su pueblo, él quiere que su pueblo se salve. Y de hecho hay una parte donde él dice, en esos capítulos donde Pablo dice,
yo si tuviera la opción, yo viviría separado de Dios por siempre si eso significara que el pueblo de Dios pudiera ser aceptado por Él. Y hay un montón de partes donde él habla acerca de eso, pero básicamente, en conclusión, muy burdo, lo que ocurrió es que el Señor se reveló al pueblo de Israel para que le fueran testigos y ellos le rechazaron. Y eso abrió la puerta para que el Señor llamara más allá del pueblo de Israel, para que el Señor alcanzara y para que el Señor trajera arrepentimiento a todas las naciones del mundo. Y por el rechazo de Israel, usted y yo fuimos incluidos en las promesas que fueron hechas para el pueblo de Israel. Y en Romanos 9, 25 al 26, Pablo comienza a hablar acerca de eso. Perdón, esto es acerca del... acerca de nosotros, acerca de los gentiles, los que no somos parte del pueblo de Israel. Aquí Pablo está hablando acerca de nosotros en Romanos 9 y dice: con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuál era uno de los requisitos para poder ser testigos? Ser parte de la familia de Dios y disfrutar de las bondades de Dios. Y aquí Pablo está diciendo: las bondades de Dios, la familia de Dios se ha ensanchado para incluir a los gentiles. Es decir, usted y yo, siendo gentiles, siendo no judíos, habiendo muchos de nosotros ni siquiera viajado a Israel, podemos no solamente ser incluidos en todas las promesas, sino también debemos y tenemos la responsabilidad de ser testigos tal como sus discípulos. Pablo, quien escribía a la iglesia gentil, les habla de lo precioso que son para Dios aquellos que hacen esta labor. En Romanos 10, 9 al 16, esta labor de serle testigos. Dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Versículo 14 dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas nuevas. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Aquí me encanta Pablo porque es muy racional y es muy como que si A, B y luego si B, C, entonces si A, C, ¿verdad? Es como que te detalla todo el proceso, ¿verdad? Y aquí está hablando él acerca de este proceso de convertirnos en testigos. Y está diciendo: la fe viene por el oír las buenas noticias, ¿verdad? Y está diciendo: pero si nadie va y se las cuenta, y si nadie conoce las buenas noticias, y si nunca lo escuchan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a llegar al conocimiento de Dios? Y entonces no seríamos testigos. Entonces, el primer significado de la palabra traducida al español como testigo es precisamente el de conocer, el de tener la experiencia y el de poder darla a conocer a otras personas de manera que ellos lo puedan palpar, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en la definición de testigos, que quizá nos resulte un poquito menos obvia. Esta definición es la siguiente. Creo que lo podemos poner en pantallas, está entre las notas. Es la palabra que transliterada al español. Transliterar significa cuando tomamos una palabra en otro idioma y la escribimos con nuestro alfabeto, ¿verdad? Con nuestras letras, ¿verdad? Esa es la palabra. Arriba está en griego, por eso se les complica quizá un poquito leerlo, y abajo está en español. Esa palabra, mártires, la transliteración, ¿a qué les suena? A martes, ¿verdad? No es cierto. A mártires, precisamente. Si cambias la I por una U, es la misma palabra.
Y algunas traducciones incluso, porque tienen la misma, el griego tiene muchos significados en una sola palabra, ¿verdad? Entonces cuando lo traducen al español a veces tienen que decir, híjole, ¿con cuál nos vamos, verdad? Porque la palabra tiene muchos significados. Muchos optaron por testigos porque es lo más acuerdo al pasaje, pero el otro significado de la palabra mártires es lo que nosotros conocemos como un mártir. Es decir, el pasaje pudiera leerse de la siguiente manera, versículo 8 de Hechos 1, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis mártires. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. No hay una conexión directa, pero en ocasiones donde se presentan similitudes léxicas entre el griego y el latín, del cual proviene el español que hablamos nosotros, se presenta este caso, que mártires, como que más o menos podemos entender hacia dónde va la cosa, ¿verdad? Busqué muchas definiciones de la palabra mártir. Muchos de nosotros probablemente tenemos un concepto. Hay flexibilidad en la definición de la palabra, pero yo junté varias y hice una que creo que nos puede informar mucho el día de hoy. Y es la siguiente. Un mártir es una persona que sacrifica algo de gran valor, incluso la vida, voluntariamente a consecuencia de no renunciar a sus creencias. Una persona que sacrifica algo porque no está dispuesto a renunciar a sus creencias. Y los quiero invitar a que consideremos esto. Yo creo que los mártires no se hicieron mártires al morir, sino que al morir probaron ser mártires. Por lo que sacrificaron es que vimos la convicción que tenían. Pero la convicción no llega solamente a la hora del sacrificio, ¿verdad? Sino mucho antes, se va formando con el tiempo. A la hora del sacrificio es cuando nuestra convicción se hace evidente a los demás. Ahí nos volvemos testigos de la fe que antes era invisible. Es decir, cuando sufrimos y cuando sacrificamos y permanecemos en nuestras convicciones, es cuando las convicciones que antes eran inmateriales, que antes a lo mejor nadie conocía, que nunca se había dado la plática, en el momento en que sacrificamos a consecuencia de nuestras convicciones, es que se vuelve evidente, ¿verdad? Es que ya no se puede ignorar. A algunos les tocará dar su vida por el Evangelio. Y quizá algunos de nosotros, quizá Dios nos llame a un lugar hostil y tengamos que dar nuestra vida con tal de poder hablarle a otros y ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros y poder llevar estas buenas nuevas y poder hacer que otros las oigan, ¿verdad? Y a la luz del sacrificio de esas personas, lo que nos toca quizá a nosotros sacrificar puede parecer mínimo. Puede parecer que nos tocó la vida fácil. El Señor en su gracia nos permitió nacer en esta época, vivir en este país donde todavía hasta el día de hoy se protege la libertad de culto y de religión. Entonces ahorita usted puede cargar su Biblia, que no lo haga, es otra cosa, ¿verdad? Pero usted puede cargar su Biblia, usted puede ir al trabajo y le puede decir a sus compañeros, fíjate que Dios me liberó de esto. Podemos compartir, ¿verdad? Tenemos la libertad de hacerlo. Pero Dios no nos llama solamente a hablar, sino a sufrir por nuestras convicciones. Y en nuestro sufrimiento, dar testimonio de que no nos mandamos solos, sino que respondemos a Dios. Y en estos días me di la tarea de escribir unas maneras muy prácticas en las que nosotros debemos de estar dispuestos a sacrificar con tal de dar testimonio de que le pertenecemos a Dios y que no nos mandamos solos. Estas son de mi cosecha, pero tienen un fundamento bíblico, ¿ok? Entonces estas son solamente algunas opciones de maneras en que nosotros podemos sacrificar para dar testimonio de Dios, para hacerle testigos a Él. Primeramente, no participando del chisme. A veces cala, ¿verdad? Y más cuando uno se sabe un chisme muy bueno. Y más cuando se sabe un chisme muy bueno y están hablando precisamente de esa persona. Y está uno por dentro, y si supieran lo que yo sé. Híjole, no les voy a volar la cabeza. Y se emociona a uno, se le acelera el pulso, ¿no? De querer contar el chisme. Qué bonito sacrificio, guardarlo. Sin ninguna otra motivación más que para agradar a Dios. Nadie va a saber. No lo vamos a decir en el grupo de discipulado. Fíjense que yo tenía un chisme y no lo conté. No, es para el Señor, es para agradarle a Él. Hace poquito, de las redes sociales, la que más me gusta a mí es una que se llama Twitter. Y hace poquito estaba viendo un tweet que se hizo viral y era una persona que estaba hablando de un amigo de él. Y él estaba diciendo, yo tengo un amigo y mi amigo es un general
en la militar de Estados Unidos, de lo más alto, de lo más decorado, y está a punto de ser ascendido a uno de los roles de consejería al presidente, una persona de mucha influencia. Y a diferencia de muchos que cuando son ascendidos y tienen fama y prestigio y renombre, como que nos empiezan a caer gordos, ¿no? Como incluso si los conocemos, como este vato es de aquí, se cree mucho, ¿no? Y dice, a diferencia de muchos, este hombre es universalmente amado, respetado. Todos están felices por él. Y les voy a decir cuál es su secreto. Él se propuso, desde que empezó su carrera profesional, nunca decir nada malo de nadie. Y ya con eso se ganó a todos. O sea, es cortés, es respetuoso, es amable. Y lo que lo diferencia a él de mí y de todos nosotros es que él nunca habla mal de nadie. Se presenta la oportunidad y él hace esto. Con permiso. Y no dice nada. Y el Señor trajo mucha convicción a mí. Y yo dije, es que los cristianos deberíamos de ser así, ¿verdad? Que dijeran, no, ese amigo es no sé por qué, pero me cae re bien. Pues porque nunca dijiste nada malo de ellos, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros los cristianos. Entonces, ¿pudiéramos nosotros hacer el sacrificio de no participar del chisme con tal de dar testimonio de nuestro Dios que es santo? Otro sacrificio que podemos hacer nosotros es respetando la propiedad de los demás. Hace mucho tiempo yo en una predicación compartí que teníamos un buen mecánico. Y después del servicio se me acercaron como 3 varones de la iglesia y, oye, pásame el dato, ¿no? Y uno de ellos fue a arreglar su carrito con el mecánico de la familia. Este hombre no es cristiano, solamente es alguien de años, ¿no? Que conocemos, ha arreglado, hemos tenido carros como todos, ¿no? Que entra uno y sale otro. Y ellos siempre han sido de mucha confianza, les confiamos nuestros carros, les confiamos nuestro dinero, hacen muy buen trabajo. Y esta persona fue y olvidó, antes lo hacían, ya no lo hacen, pero ya ven que los bancos, antes cuando tenías transacciones grandes, por tu protección te daban una bolsita con un zipper encima para tus billetes y tus recibos y todas tus tarjetas y todo eso. Esta persona dejó su carrito ahí, que le dieron los frenos, no sé qué estaban haciendo, y dejó una bolsa llena de billetes. Y él lo dejó y se fue a su casa y se le olvidó. Y le hablaron para recoger su carro y ya estaba buscando la billetera y se acordó, dijo, lo dejé en el carro. Y fue y sigilosamente cuando agarró el carro, ahí revisó a ver si todavía estaba y ahí estaba y estaba íntegro. Tenía todos los billetes. Qué bonito testimonio, ¿no? Ojalá los cristianos fuéramos y ojalá somos así. Que los demás pueden decir, esta persona es de confianza. A esos cristianos que si, por ejemplo, que si a sus vecinos un día tienen una emergencia y tienen que responder algo rápido y están buscando dónde dejar al niño, dicen, pues no lo conozco muy bien, pero el de al lado es brother, hay que dejar a los niños. ¿Por qué? Porque tienen confianza, porque sabemos que tratamos bien las cosas de los demás. Otra manera en que nosotros podemos dar testimonio de que le pertenecemos a Dios, que podemos ser testigos, es guardándonos de vicios como el alcohol y el tabaco. Y algunos de ustedes ya se enojaron conmigo. Con mi vino no te metas, ¿verdad? Y a veces parece que ni siquiera tenemos como creatividad los predicadores, ¿verdad? Porque parece que siempre cuando hablamos de vicios decimos como el tabaco y el alcohol, ¿verdad? Digo, otra vez en la iglesia hablando del tabaco y del alcohol. Mire, esta ha sido mi experiencia personal. Si a mí un compa no cristiano me invita a su casa y me ofrece una cerveza, yo le digo, no, gracias. Siempre me preguntan lo mismo. 100% así, me ha pasado 20 veces y las 20 veces me preguntan algo. ¿Qué me preguntan? ¿Eres brother? ¿Eres cristiano? Sí, es cierto, es que eres cristiano, ¿verdad? Y a lo mejor donde se hubiera propiciado una conversación de fútbol o de la casa o de construcción, o hubiéramos hablado de política, bueno, yo no sé de política, pero pudiéramos haber hablado de 1000 cosas, de repente la conversación giró en una dirección totalmente diferente, ¿verdad? Y ya yo puedo hablar de Dios, yo puedo hablar de la iglesia, yo puedo hablar de mi fe, yo puedo hablar de la oración, yo puedo hablar de la provisión de Dios, yo puedo hablar, por ejemplo, pudiera hablar acerca de la vida después de la muerte, yo pudiera hablar de por qué yo tengo gozo a pesar de que mis circunstancias son difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no acepto una cerveza. Y no estoy diciendo que tomarse una cerveza es pecado,
No estoy diciendo que tomarse una copa de vino es pecado. Estoy diciendo, si usted con sus amigos no cristianos desaprovecha la oportunidad de negarse un tabaco o un alcohol, está desaprovechando la oportunidad de convertirse en un testigo de aquel que lo ha traído de muerte a vida y de oscuridad a luz admirable. Y es tan sencillo como eso. Miren, muchos nos hacemos un montón de bolas así como tratando de ver hasta dónde está la raya, ¿no? Así como, bueno, pero ¿cuánto pudiera yo tomar sin pecar, verdad? Estamos buscando como que el límite, así como, bueno, pero ¿cuándo y dónde y con quiénes pudiera yo hacer esto? Y creo que es la pregunta incorrecta. O sea, creo que lo que debiéramos... La palabra de Dios dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, él es pecado. Y hoy le digo a usted que no participar de estos vicios en frente de sus amigos no cristianos es abrir la puerta para dar testimonio de Dios. Y eso es hacer el bien. Y si no lo hace, entonces a usted le es pecado. A lo mejor, si no hubiera venido hoy, no hubiera escuchado, pues pudiera decir, pues, ignorancia, ¿verdad? Pero creo que es una oportunidad que todos los cristianos debiéramos de aprovechar para hablar de aquel que nos hizo libre de todo. Y muchos tienen testimonio, ¿verdad? No, pues yo antes el alcohol me traía mal, ¿verdad? Pero en el Señor yo encontré dominio propio y libertad. Y ahora mira, yo disfruto esto y aquello y lo otro. No cambió nada en mi circunstancia, excepto que yo tuve libertad para ejercer mi voluntad sobre este vicio. Y entonces podemos compartir acerca de Dios. Otras maneras en que podemos ser testigos. Uno, siendo rápidos para perdonar y para pedir perdón. Muchas veces la persona que perdona o que pide perdón primero es la persona que, uno, está demostrando mayor madurez emocional, pero dos, está demostrando mayor humildad espiritual. Y sí, estoy hablando a los matrimonios, ¿verdad? Porque es donde más se da. Estamos a veces de pique y los dos ya nos arrepentimos, pero ninguno ha dicho nada. Y a Dios agrada que nosotros digamos, ¿sabes qué? Perdóname. Aunque no digamos que tuvieron la razón, porque a veces no la tienen, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Perdóname, yo también no debía haber dicho, no debía haber hecho, no debía haber reaccionado, ¿verdad? Siendo rápidos para perdonar y pedir perdón, damos testimonio, somos testigos de Dios, de que Él gobierna sobre nosotros, que nosotros nos sometemos a su autoridad. Y finalmente, siendo buenos escuchadores de los demás y lentos para hablar. ¿No les ha pasado que a veces está en una conversación usted y la otra persona parece que nomás está esperando su oportunidad para hablar? Y usted como que no se siente escuchado, o a veces, y hace usted una pausa y empiezan a hablar y se da cuenta como... ni traen el hilo de la conversación, ¿verdad? ¿Y cómo se siente usted? ¿Valorado, amado, tomado en cuenta, visto? No, claro que no. Y los cristianos deberíamos ser buenos para eso. Si usted se deja, el Señor lo va a convertir en el consejero más exitoso en la vida de sus amigos inconversos. Y eso pasa cada rato, ¿a poco no? ¿Sabes qué? Mi viejo y que está así, asá la cosa y que el dinero y no sé qué. Y si nosotros decimos, híjole, no, pues qué fuerte. Oye, van a ir el jueves y deja pasar la oportunidad. Es una oportunidad de ministrar, de compartir acerca de Dios, de dar esperanza a la gente que es inconversa. Usted escuche, sea bueno para escuchar, sea paciente. Y cuando esté escuchando diga, Señor, ¿qué quieres darle a esta persona? ¿Cómo lo puedo animar? ¿Cómo lo puedo acercar a ti? Recuérdame una ocasión en la que tú me sostuviste en una situación similar a la que está atravesando mi amigo. Y vea cómo Dios lo va a usar. Y quizá alguno de ustedes pueda responder a este mensaje ya en conclusión diciendo, chale, qué agüite. Diciendo, qué enseñanza tan deprimente, ¿verdad? No, pues yo quería un 2, 3 sobre cómo compartir el evangelio. No quería saber que tengo que sufrir, ¿verdad? Y le respondería yo, según lo que dijo Jesús en Juan 16, 22 al 23. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Más adelante en el mismo pasaje, sigue siendo Juan 16, pero el versículo 33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque he
vencido al mundo. ¿Y qué más podría esperarse, verdad? Jesús es llamado en Efesios 4:13 el varón perfecto, a cuya estatura tratamos nosotros de vivir. Los cristianos, literalmente, la etimología de la palabra es que somos Cristos chiquitos, somos cristitos. Y Jesús es llamado en Isaías 53:3 el varón de dolores. Pero la esperanza que puedo compartirles el día de hoy es que nuestro despojo el día de hoy no es para siempre. Esa satisfacción a lo mejor de chismear, esa emoción de adquirir aquello que le pertenece a alguien más, ese deleite y la comunión que se pueda desarrollar en medio de los vicios, eso de guardar rencores en contra de otras personas y de ser tardos para perdonar, eso de no escuchar a los demás y solamente estar buscando oportunidades para hablar, todo eso, ese sacrificio mínimo que pudiéramos hacer, y aquellos que hemos sido llamados a dar nuestra vida misma por el Evangelio, esto es temporal. Dice Juan 16:22-23, lo leo otra vez, así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Jesús vuelve y dice, entonces, ¿qué? Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Aquel que nos dio vida, no nos dio vida para 75 años. Es más, si Cristo no viene antes, las estadísticas dicen que todos nosotros moriremos en Él. Y un día seremos levantados porque la vida que Él da es una vida para la eternidad. Y habremos sufrido nuestros 75, 85, los más maduritos, pero por toda la eternidad nuestra alegría será completa porque viviremos en perfecta comunión con el Padre. Entonces, si somos llamados a ser testigos para Dios, debemos estar también conscientes que para dar testimonio de nuestro Dios va a ser requerido de nosotros sacrificar, va a ser requerido de nosotros dominio propio, va a ser requerido de nosotros que perdamos a veces a los ojos de los hombres. Pero en todo eso son oportunidades para ser gobernados no por nuestra sociedad, no por estas ideologías, no por el hombre, sino para ser gobernados por Dios y para dar testimonio de Dios. Y le garantizo, si usted limpia su vida de pecado, sus palabras hacia los inconversos van a tener más peso. Si usted es como ellos, no va a tener peso. Pero si usted vive diferente y vive apartado y está gozando de la bondad de Dios, entonces, cuando usted diga, ¿sabes qué? Yo te quiero compartir acerca de eso. O simplemente, ¿sabes qué? Yo te quiero invitar a la iglesia. Lo van a ver con ojos totalmente diferentes porque ven a Dios reflejado a través de la vida de usted. Los voy a invitar a que oremos y respondamos a la palabra de Dios en esta noche. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos salvaste. Señor, gracias porque tú no vives apartado de tu creación. Tú no nos has abandonado, Señor. Al contrario, tú buscaste la manera de redimirnos y por medio de Jesús y su sacrificio hiciste un camino hacia ti, Padre. Dios, te pido que en esta tarde, en esta noche y en el transcurso de este mes, conforme vayamos desarrollando temas de ser testigos tuyos, Señor, que tú nos capacites, que nos ilumines, Señor, y que hagas crecer en nosotros convicción profunda de seguirte, de conocer tus estatutos, de conocer tu palabra, de conocer tus mandamientos, Señor, y que nos des un deseo de agradarte. Padre, haz de nosotros mártires, aunque no nos toque entregar nuestras vidas. A aquellos que están dispuestos, que están formados en convicción profunda y que harán lo que sea con tal de agradarte a ti, Señor. Y te pido que aquellos que con temor, con ignorancia, tenemos nuestros labios sellados, Señor, abre nuestros labios para compartir con otros las buenas nuevas de lo que tú has hecho, no solamente por mí, no solamente por mi familia, sino por toda la humanidad, Señor. Ayúdanos a ser portadores de tu gracia, de tu misericordia y de tu bondad a este mundo que tanto te necesita. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.